Seguimos en Para Alquilar Balcones. Lo decíamos en el bloque anterior. Atención, hablamos nuevamente del COVID-19. Hay preocupación por el aumento de casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la última semana. Fuentes sanitarias porteñas indicaron que la cantidad de positivos en la capital federal pasó de 397 a 759, que indicaron los especialistas sobre el incremento, y por eso mismo ya tenemos comunicación con la doctora Florencia Kahn, médica infectóloga, especialista en clínica médica, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, nada más y nada menos, una voz autorizada para hablar de este tema. Florencia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, en principio preguntarte si te sorprende esto que está ocurriendo con el aumento de casos. Bueno, en realidad sí tenemos en cuenta que hay un aumento en el número de casos también en Brasil y en otros países de la región. La verdad es que no sorprende tanto. Hay que ver si este aumento en el número de casos se traduce en un aumento de los casos graves, de las hospitalizaciones y de los fallecimientos. Por el momento pareciera que no, pero hay que esperar un poquito a ver qué es lo que pasa. Y en este sentido es muy importante un tema que estamos tratando desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y de hecho lanzamos una campaña que se llama Sacarle la Roja al COVID, con motivo un poco del Campeonato Mundial de Fútbol, que tiene que ver con esto de completar los esquemas de vacunación, no solo las dosis primarias, sino también completar las dosis de refuerzo para realmente tener una buena protección contra el virus, ¿no? Porque sabemos que se necesitan el esquema primario, pero también los refuerzos para estar protegidos. A propósito de eso, de los refuerzos, en algún momento de la pandemia, que sigue, hay que decirlo, pareciera que no, pero todavía estamos dentro de ella, se habló de vacunas nuevas que de alguna manera incluirían las variantes y serían más efectivas en torno a las variantes y subvariantes que se fueron desarrollando a lo largo de este periodo. ¿Eso cómo está? ¿Son las mismas vacunas de siempre? ¿Están mejoradas? ¿Con las que tenemos estamos bien protegidos? Bueno, eso es algo muy importante de aclarar, porque si bien hay en algunos países algunas vacunas bivalentes que son como por ahí más específicas contra Omicron, la realidad es que las vacunas que tenemos disponibles, que son las mismas que usamos para el esquema primario y para los primeros refuerzos, son vacunas seguras y eficaces para el propósito que es, prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Entonces no hay que pensar que si no tenemos la bivalente entonces no sirve, porque la realidad es que lo importante, como decimos siempre, que la mejor vacuna es la que llega a nuestro brazo, y nosotros tenemos vacunas que son muy eficaces para el propósito para el cual se aplican, y que lo importante es eso, es completar los esquemas. ¿Y qué sería completar los esquemas? Bueno, sí, ya sabemos que todos los niños y niñas a partir de los 3 años tienen que tener 2 dosis y también un refuerzo a los 4 meses luego de la segunda dosis, que los mayores de 18 años tienen que tener 2 refuerzos, que los mayores de 50 años tienen que tener 3 refuerzos. Entonces, esto tiene que ver con la cantidad de refuerzos que se necesitan, tienen que ver con la posibilidad de mantener una buena inmunidad contra el virus y cumplir este propósito de evitar la enfermedad grave y la hospitalización. Entonces, por ahí hay como una falsa sensación de seguridad. Total. De que ya parece que ya está, que el COVID ya fue, y la verdad que todos quisiéramos eso, todos queremos poder seguir con las actividades como las estamos haciendo ahora, que es bastante parecido a la prepandemia, pero para poder sostener esa situación es importante que estemos protegidos, ¿no? Entonces, hoy no podemos decir que el COVID ya fue, sí podemos decir que estando vacunados lo más probable es que podamos pasar la enfermedad en forma leve. Bien, bien, muy importante decir esto. Florencia, en esto, ¿no? Hay cierta sensación de esto que ya fue, sin embargo, uno ve las noticias del mundo, ve lo que pasa en Brasil, ve lo que pasa en China, y hay cierto retroceso. ¿Temés algo semejante en la Argentina? Porque en general los niveles de vacunación fueron buenos, pero es cierto que hemos aflojado en ese sentido, que hemos de alguna manera normalizado esto. Muchos, incluso me han contado algún caso de alguien que se fue a vacunar y se sorprendió en el vacunatorio, porque evidentemente, hay menos registro de la urgencia y lo importante que es vacunarse. Entonces, ¿ves ahí en el horizonte, una luz de emergencia en cuanto a atención? Porque podríamos
tener retrocesos que no extrañamos, básicamente, ¿no? A lugares donde no queremos volver. Totalmente, ¿no? Son lugares a los que no queremos volver, y la realidad es que si bien nosotros en Argentina tuvimos muy buenas coberturas con primera y segunda dosis, la verdad que cuando analizamos los refuerzos, las coberturas bajan, ¿no? Como no llegamos al 50% para primer refuerzo, no llegamos al 30% para segundo refuerzo, y esto preocupa, ni hablar de las bajas tasas de coberturas en lactantes y en niños. Entonces esto preocupa porque hace que más personas estén susceptibles o que más personas puedan tener enfermedad grave. Entonces lo que creo es que justamente para poder sostener los logros a los que se llegó gracias a las vacunas, es que tenemos que saber que el logro no se llega a concretar si no tenemos el esquema completo. Claro. Si nosotros tenemos el esquema por la mitad, no vamos a poder estar todos los protegidos que quisiéramos, ¿no? Entonces me parece muy importante esto, sobre todo porque ninguno de nosotros, ninguno de los ciudadanos, nadie que pertenezca al personal de salud quiere volver a pasar por lo que pasamos durante 2020 y 2021. Claro. Entonces, para evitar eso justamente es que tenemos que completar los esquemas y no pensar que porque tengo 2 dosis y ya tuve 2 veces COVID, ya está, no necesito más refuerzos. Lamentablemente lo que la evidencia científica muestra es que si no damos la dosis de refuerzo, la inmunidad contra el virus va disminuyendo. Bien, importantísimo decir, y importantísimo también recordar, que vos lo decías antes, que si llegamos hasta acá fue en buena medida por las vacunas. Básicamente, digamos, las tasas de mortalidad bajaron como bajaron. Bueno, vos sos la especialista en la materia, justamente por acción de la vacuna. Es decir, que si no reforzamos los esquemas de inmunidad que vamos teniendo, evidentemente esas tasas de mortalidad van a volver a subir. Sí, y por eso justamente la idea es que podamos agarrarlo a tiempo de alguna manera. Entonces ahí lo que yo quiero pedirles a todos los que nos estén viendo es que se fijen en su carnet de vacunación, que se fijen en Mi Argentina. Si ya pasaron 120 días desde el último refuerzo, ya se pueden dar otros. Si se dieron 2 dosis y un refuerzo, se tienen que dar el segundo refuerzo. Bien. Si se dieron 2 dosis y 2 refuerzos, se pueden dar el tercero. Es decir, es momento ahora, donde todavía, digamos, es una situación muy inminente, es momento ahora de poner al día nuestro esquema de vacunación, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un momento del año donde hay muchos festejos, donde hay muchas reuniones, donde vienen las fiestas. Sí, claro. Entonces, tenemos que, si vemos que pasó en 2020, 2021, sabemos que fueron momentos críticos siempre, lo que rodeó a las festividades de fin de año. Entonces, bueno, seamos inteligentes y completemos los esquemas, que es por el bien de todos. Absolutamente. Y aprovechar también para revisar los esquemas de vacunación de otras enfermedades, ¿no? Porque, digo, me parece que en ese sentido la Argentina tiene una cultura pro vacuna en este sentido, hay que destacarlo, digo, somos bastante responsables en este sentido. Pero bueno, seguramente por cierto hartazgo, por cierto cansancio, por todo lo duro que fue, bueno, nos hemos relajado, por las ganas de relajarnos un poco, pero bueno, volver a tomar nota de que esto no ha pasado y que necesitamos reforzar los esquemas que, bueno, en algún momento hayamos tenido vigentes, ¿no? Pero bueno, aprovecho también y te aprovecho a vos, Florencia, para decir, bueno, revisemos esta vacuna y todas las demás, ¿no? Que son parte del protocolo. Totalmente, tenemos un calendario nacional de vacunación que contempla vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida, y es importante ponerse al día con eso, recordar que si tenemos iniciado un esquema y pasó más tiempo de lo que debía pasar para la siguiente dosis, no hace falta reiniciarlo, que podemos completar el esquema, no tenemos que empezarlo de vuelta. Y siempre cuando vamos a nuestra profesional de cabecera, consultarle acerca de las vacunas, ¿sí? Los mayores de 65 años tienen que recibir todos los años la vacuna antigripal, tienen que recibir el esquema secuencial de neumococo, cada 10 años hay que dar un refuerzo de la vacuna doble bacteriana. Es decir, para cada etapa de la vida hay vacunas contempladas en calendario. Entonces es importante que todos hagamos uso de este derecho, que es el calendario nacional de vacunación, porque las vacunas en la heladera no sirven, las vacunas sirven si las tenemos aplicadas. Entonces hagamos uso de ese derecho, que es una manera de protegernos a nosotros y a quienes nos rodean.
Absolutamente. Flor, muchísimas gracias por este recordatorio en un momento donde, viste, aflojamos por el Mundial, porque estamos cansados, por las fiestas y por el cansancio natural de la época del año. Vale la pena este mensaje para, bueno, ayuda a memoria en este contexto. Muchísimas gracias, Flor. Gracias. Beso grande. Ahí estaba entonces la doctora Florencia Can, infectóloga, especialista en la materia. Vale la pena recordar, entre tanto fútbol, entre tanto festejo, entre tanto encuentro, la verdad que es momento también de revisar esto que por ahí tenemos, o nos hacemos un poquito los tontos y tenemos ahí un poquito olvidado, ¿sí? Hacemos una pausa breve. No se vayan. La pandemia se expande